Para ahondar aún más en cuáles pueden ser las consecuencias del Brexit, contamos ya con la ayuda del economista experto en mercados internacionales, Víctor Álvar González. Señor Álvar González, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se ha iniciado el proceso de desconexión del Reino Unido con la Unión Europea, que finalizará en marzo de 2019. ¿Cree usted que el Reino Unido dejará definitivamente la Unión Europea o conseguirá una permanencia a la carta dentro del mercado único, que es lo que realmente están queriendo ellos, de alguna manera? No hay, en esto no va a haber medias tintas, abandonará por supuesto la Unión Europea. Lo que sí habrá en todo caso, donde estará el tema, es en un acuerdo. Habrá un acuerdo más o menos positivo, más o menos razonable, pero vamos, la salida es evidente, la salida es segura y lo que queda por ver son las condiciones de este divorcio. Y en estos momentos, a su juicio, ¿quién está mejor posicionado para las negociaciones, la Unión Europea o el Reino Unido? La Unión Europea, creo yo, porque la Unión Europea no puede permitir que el Reino Unido se vaya de rositas. Es decir, si salir de la Unión Europea sale muy barato y muy rentable, habrá más gente que se le pase por la cabeza. Cierto que entre bambalinas, por detrás, habrá algún tipo de acuerdo, porque no olvidemos que el Reino Unido es el mayor socio comercial de la Unión Europea. Por lo tanto, habrá que llegar a acuerdos. Pero básicamente es un tema político y se va a querer mandar un mensaje muy claro. Irse no sale barato. Hasta el día de hoy, Londres ha ejercido, como decía, de capital financiera de Europa. ¿Qué va a pasar con la City si se van? ¿Huirán masivamente las empresas a otras capitales europeas? Necesariamente habrá muchas empresas, sobre todo financieras, más que nada financieras, que tendrán que abandonarlas, simple y llanamente porque perderán el pasaporte europeo que les permite dar servicios financieros por toda la Unión Europea. Ahora bien, maticemos que el mundo no es solo Europa y lo que harán probablemente la City es buscar negocio financiero en otros lugares del mundo y muy concretamente en Estados Unidos o Asia, por poner un ejemplo. Y aunque Europa no sea el centro del mundo, ¿qué ciudad dentro de Europa está mejor posicionada para convertirse en la nueva capital financiera? Probablemente sea una ciudad alemana, probablemente Berlín, Frankfurt, seguramente Berlín. Yo creo que se repartirá el botín entre París y seguramente Berlín. No descarto que España sea valiente y facilite la llegada de empresas aquí, porque tendría toda su lógica y de alguna manera ofrezca condiciones ventajosas a nivel impositivo, a nivel para los propios profesionales que vengan. No descarto que de alguna manera alguna ciudad española se beneficie, pero me temo que van a estar más rápidos tanto franceses como alemanes. Y otra duda que nos surge, ¿se sabe qué va a pasar con los miles de europeos expatriados en Reino Unido que están viviendo, trabajando allí, y con los ciudadanos británicos que viven y trabajan fuera de la isla, fuera del Reino Unido? ¿Se conoce qué va a pasar? Ese es otro de los elementos que tiene para la negociación el Reino Unido. Hay muchas personas viviendo allí y eso no dejan de ser votos. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde habrá más acercamiento, en facilitar la vida o el traslado o el cambio para los ciudadanos que están en el Reino Unido de la Unión Europea y viceversa, porque insisto, esto es política y son votos y son muchos votos. Probablemente habrá ahí algún tipo de acuerdo que minimice los daños que seguramente habrá para ambos. ¿Va a ser, a su juicio, en términos económicos, tan terrorífico el Brexit para los mercados como se lleva vaticinando desde antes incluso de su celebración? No, en absoluto. Los mercados no se mueven básicamente por el Brexit, afectan mucho más otras cosas, es mucho más terrorífico que hubiera un problema en China, por poner un ejemplo. No es eso lo que más afecta. Lo que sí, a partir de ahora, si ya había que ver el mercado inglés desde el punto de vista de los que nos dedicamos al mundo de la inversión como un mercado bastante diferente, bastante distinto del de la eurozona, ahora es totalmente distinto y habrá de todo, habrá oportunidades y habrá riesgos que habrá que aprovechar en el propio mercado, en la propia bolsa, en los bonos o en las divisas. Por lo tanto, pero no creo que per se el proceso como ha ocurrido, no va a ser algo que marque el destino o la evolución de los mercados o de los elementos más importantes que marque la evolución de los mercados en el corto, medio y largo plazo. Y ya por último, señor Álvar González, y le pido brevedad, ¿cuál es el mejor escenario al que se enfrenta el Reino Unido y cuál sería el peor? El mejor es que haya un acuerdo económico lo menos malo posible.
El peor, que esto se convierta básicamente en una cuestión política, que por ejemplo la señora Merkel salga reforzada en las elecciones alemanas y en general se olvide que tenemos un socio comercial muy importante y lo que se quiera es dar un escarmiento. En ese caso el Reino Unido se vería muy perjudicado, cuidado, en el corto plazo, porque no olvidemos que el Reino Unido en toda su historia ha sido capaz de ser una potencia comercial y financiera a nivel mundial y esto le va a dar alas en ese sentido. Por lo tanto, tampoco descartemos que en el largo plazo puedan salir adelante y salir bien, pero en el corto plazo lo peor, que les quieran escarmentar. Víctor Álvar González, le agradecemos su presencia en este informativo. Gracias por aclarar nuestras dudas y muy buenas noches. Gracias de nuevo. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.